7 de la mañana estamos de retorno en Altavoz en Vital, también en todas las plataformas digitales de Tribu Televisión. Te cuento, Aarón, que Magdalena del Mar, este distrito capitalino, está de aniversario. Este distrito se fundó el 1 de julio de 1872. Imagínate toda la historia que tiene. Justamente se reconoce al 1 de julio de ese año de 1872 como la fecha fundacional de este distrito en Magdalena del Mar, ubicado en la provincia de Lima. En ese entonces fue creado como una pequeña comunidad costera que con el tiempo se transformaría en uno de los distritos más representativos de la capital peruana. Con vistas al Océano Pacífico, su crecimiento urbano se consolidó en el siglo XX hasta su reconocimiento oficial mediante el decreto ley de 1960. Y hoy Magdalena del Mar es valorado por su vida residencial, el malecón, claro, su tradición histórica y su cercanía al corazón de la ciudad de Lima. Así es. Rumi, más temprano señalabas que hay que tener cautela al manejar porque las pistas están mojadas. Exacto. Hemos visto la lluvia durante los últimos días, pero según Cenami, entre el 2 y el 5 de julio, la capital Lima registrará temperaturas diurnas más cálidas debido a la disminución de la velocidad de los vientos del sur y el ingreso de vientos del norte. Es decir, julio, supuestamente desde mañana, empezará con sol en Lima. Esperemos que así sea. Hay que calentar la ciudad, hay que calentar los corazones también. Sin embargo, mientras hay lluvia, hay que tener muchísimo cuidado al momento de manejar. Hay que abrigarse, porque como sabemos, las infecciones respiratorias están avanzando también. Los hospitales han estado aumentando en la cantidad de gente que está acudiendo para justamente el tratamiento hospitalario necesario respecto a estas infecciones respiratorias. 7:19 de la mañana, Altavoz en Vital. Te cuento también, Aarón, que hoy, un día como hoy, en el año 1962, entró en vigencia el Código de Menores. Es importante señalar, fue promulgado mediante la ley 13968 y se fundamentaba justamente en esta doctrina de apoyar, en todo caso, de respaldar a los menores de edad. Sí. Vamos a hacer una breve pausa en Altavoz en Vital y regresamos de inmediato. Vital FM. 7:21 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz en Vital, también en todas las plataformas digitales de Tribu Televisión. Nos acompaña el general Carlos Tuce, general Policía Nacional del Perú en retiro. Muy buenos días, general. Muy buenos días. Bienvenido a Altavoz en Vital. Muchas gracias. Hace un momento estuvimos comentando que las calles están mojadas, hay lluvia y usted ha tenido un percance, lamentablemente. Sí, lamentablemente la lluvia no está permitiendo conducir bien, ¿no? Acaba un señor de colisionar conmigo, pero bueno, no ha sido de trascendencia. Sin embargo, como policía, ¿no? Usted obviamente es importante que pueda recomendar a las personas para que puedan manejar con mucho cuidado, ¿no? Sin duda. En situaciones así de lluvia hay que tener muchísimo cuidado. Sin duda, creo que hay que extremar las medidas de seguridad, mucho más por donde no hay semáforos, tener muchísimo cuidado porque
estas situaciones pueden ocasionar una serie de accidentes de tránsito que pueden ser lamentables. Efectivamente. De otro lado, señor Tuse, general Tuse, como sabe perfectamente, una persona vinculada al caso Lavajato, ¿no? Ha sido encontrado muerto en su domicilio. Era una persona principal, digamos, en cuanto a las averiguaciones de lo que habría pasado en esta situación de presunta corrupción durante el gobierno municipal como sabemos, de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. ¿Cómo usted, como policía, puede de alguna manera observar o hacer un comentario respecto a este hallazgo de esta persona fallecida en su... ¿Cree que lo mataron? ¿Lo mataron? A ver, primero, permítame decirle que yo siempre destaco el profesionalismo de la Policía Nacional, de la cual he participado, he trabajado más de 30 años, pero hay situaciones que de pronto llaman la atención. Lo primero que a esta situación me llama la atención es el documento que emite la policía y califica de entrada suicidio. Eso no está dentro de los protocolos de la policía, menos el oficial interviniente puede calificar de esa manera. ¿Cuál sería la terminología correcta? ¿Murió en extrañas condiciones? ¿O no, cadáver, persona, no se puede, encuentra al cadáver y no puede calificar las circunstancias ni las formas, ¿no? Entonces, o sea, tiene que describir cómo fue hallado el cuerpo. Claro, y vienen los peritos, los especialistas, ellos los que van a determinar si ha sido finalmente una muerte fortuita, un suicidio o un asesinato. Porque en la nota informativa de la policía se señala asunto, presunto suicidio de la persona José Miguel Castro Gutiérrez. Es un poco irresponsable dar esa calificación de presunto suicidio. Y como le decía, me llamó la atención porque esto viene a colación con lo del señor Vizcarra, que empezaron a difundirse documentos confidenciales de la policía, que son los informes de inteligencia, indicando que el señor Vizcarra se va a escapar. Esos documentos no salen al aire, ¿no? ¿Y por qué se difundían? Algo que preocupa de pronto. ¿Que ese documento, esta nota informativa no debió hacerse pública? No, es que son informaciones. Los informes de inteligencia, como su nombre lo dice, se manejan de manera reservada y confidencial, que son para la toma de decisiones. Esos no se difunden, no salen al aire. En el caso, por ejemplo, estamos hablando de una nota informativa de la Policía Nacional de Perú donde señala un presunto suicidio. En este caso, digamos, el protocolo policial cuando ocurre una situación así, un hecho así, exactamente, ¿qué es lo que tiene que decir? ¿Describir el hecho, la escena? Tiene que describir tal cual encuentra la persona. Entonces, encuentra un occiso de cúbito ventral, de cúbito dorsal, la posición que estuviera, lo que ve alrededor, si ve armas de fuego, armas blancas, o si encuentra alterado el ambiente, describe de manera general. ¿Quiénes están además en la vivienda? Si es que hay personas que han estado acompañándolo. Y lo que primero es perennizar la escena, generarles la seguridad, para que luego vengan los peritos, los expertos, ¿no? Viene el oficial de caso y se empiezan las investigaciones. Porque esta nota señala de presunto suicidio, entonces es una mala praxis. Yo creo que ahí ha habido una ligereza del oficial interviniente, porque no puede calificar. Eso genera suspicacia, genera errores. Pensemos que es una negligencia, pero no se acostumbra. Y más aún, nosotros desde la escuela ya nos enseñan, a veces incluso viendo a la persona, presumir qué puede haber sido, pero no lo puede uno... ¿Y qué significa que Budián, José Miguel Castro, haya presentado un corte de 14 centímetros? Que también es rarísimo, porque los estudios que uno tiene sobre los suicidios, la posición de la persona, el tipo de arma, no es costumbre para un suicidio. Definitivamente, características generales de las que la prensa ha informado nos lleva a pensar que puede haber sido un homicidio. El abogado penalista Andy Carrión ha señalado que ya el testimonio de José Miguel Castro no podría ser utilizado de alguna manera en el juicio contra Susana Villarán. Como sabemos, empieza el 23 de septiembre. Desde su óptica como policía también, y conociendo este tipo de casos, ¿cree usted que sea posible o no utilizar los testimonios de José Miguel Castro en este juicio? Claro, ahí ya los operadores de justicia
van a validar, pero sin duda, cuando una persona fallece, dejan de lado todo lo que haya opinado y el caso para él se cierra, ¿no? Entonces también podría ser la persona en quien van a descargar todos los acusados como responsable Culpar al muerto. Culpar al muerto, como se dice, de un hecho. Claro. Es muy lamentable esto y que no se haya brindado las medidas de seguridad preocupa. Como que preocupa unas muertes últimas, ¿no? Tenemos el caso Coliguarma, el caso de la señorita del Congreso, muchos casos que todavía no han sido dilucidados, la verdad de los hechos, pero genera una serie de suspicacias. Hay un patrón donde se está acallando a testigos clave. Aparentemente, estamos viendo como si hubiera aquí consignas de organizaciones mafiosas, ¿no? Sí. De otro lado, continúan las extorsiones, lamentablemente continúan los asesinatos, la cifra es abultadísima de personas que han sido asesinadas, transportistas, bodegueros, comerciantes. Las señoras que venden desayuno, como sabe perfectamente, son extorsionadas por 2 soles, 3 soles diarios, 5 soles, etc. En Trujillo también extorsionan a viviendas, a residentes de condominios, pidiéndole un cupo para su tranquilidad, entre comillas, su tranquilidad. ¿Qué está pasando? Bueno, la policía también hay que ver que está limitada en una serie de recursos. Por un lado, falta personal policial, es verdad, pero también falta una serie de recursos como vehículos, armamento, chalecos, para que puedan realizar su trabajo. Por otro lado, no se ve el trabajo operativo de realizar tanto actividades preventivas como las investigativas, ¿no? Y en el tema de investigaciones sigue existiendo un problema estructural en la Policía Nacional. Me explico. La investigación debe ser sistémica a nivel nacional. Tenemos una dirección de investigación criminal que es la que debe encargarse de toda la investigación a nivel nacional. Sin embargo, las subunidades, como la de Pincris, de Vincris, pertenecen a las regiones policiales, que la región policial, el core de la región policial es la prevención. Perfecto. General, vamos a hacer una pausa en Altavoz en Vital y en las redes sociales de Tribu Televisión. Ya regresamos. ...91.1 es Vital FM. Mira esto, McKay. Deberíamos ir a ver. Sí. Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow. ¡Wow, Perú! ¡Wow, Perú! Reserva tu viaje para experimentar Perú Wow.
91.1 es Vital FM. Siete y 32 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz en Vital, también en las redes sociales de Tribu Televisión. Estamos conversando con Carlos Tuce, general Policía Nacional del Perú en retiro, profesor de los programas de maestría en el Centro de Altos Estudios Nacionales en el CAEN. General Tuce, antes de la pausa usted estaba explicando el tema de la investigación criminal y la forma como se estaba realizando en el país. ¿Es la más idónea en este momento? Hay buenos investigadores, hay buenos profesionales y están demostrando con los resultados. Sin embargo, lo que yo estoy observando es que la estructura organizacional es la que falla. La Dirección de Investigación Criminal debe ser sistémica y responsable de toda la investigación a nivel nacional. Las DIVINCRIS, DEPINCRIS y todas las unidades de investigación deben responder a esta gran unidad y no estar fraccionadas ahora dependiendo de las regiones policiales y de otras unidades que no corresponde. Una fragmentación, una atomización, claro. Hay una capilaridad de esto. Se vienen creando grupos operativos con diferentes nombres y a diferentes reportes, con lo cual se distorsionan las investigaciones policiales. Muchos sectores, en todo caso voceros de diferentes sectores, consideran necesario la aplicación de mayor inteligencia en la Policía Nacional de Perú para combatir el crimen. Pero hablamos de inteligencia, además de contrainteligencia. ¿Cómo funciona esto en la Policía Nacional del Perú? La inteligencia es los trabajos que se hacen de la institución hacia el entorno, ¿no? Todas las actividades para investigar los diferentes delitos. Y la contrainteligencia es al interior de la institución para mirar la actividad de los integrantes de la institución. Conversábamos de que también nos está generando una serie de preocupaciones la cantidad de policías involucrados en delitos, lo que nos lleva a pensar de que el trabajo de la contrainteligencia está fallando en la Policía Nacional. Pero ¿por qué las personas que han sido preparadas precisamente para defender a la sociedad podrían estar cometiendo delitos? O sea, obviamente esto tiene que ser combatido, para eso es necesario la contrainteligencia, pero ¿está trabajando, digamos, las instancias necesarias, adecuadas en la Policía Nacional del Perú para poder de alguna manera repeler esto? Reitero de que los problemas son estructurales y normativos, porque por un lado se ve una debilidad en las actividades de contrainteligencia y por otro en la disciplina, en el juzgamiento de la disciplina. El sistema disciplinario no lo rectoriza, no es rector la Policía Nacional, sino el Ministerio del Interior. No tiene nada que hacer el Ministerio del Interior en la disciplina de la policía. El responsable de la disciplina de la policía debería ser el inspector general. Sin embargo, el día de hoy es una oficina del Ministerio del Interior. ¿Inspectoría de la Policía es una oficina más del Ministerio? ¿Así es? En la ley está escrito que funcionalmente el inspector general depende de una oficina del Ministerio del Interior, cuando debería ser, como es en las otras instituciones militares, no, dependiente del comandante general, claro, del responsable de la institución. Es decir, el comandante general no responde por la disciplina de la policía, porque quien la juzga es el Ministerio del Interior. Eso es un absurdo. Ahora que hablamos de una supuesta injerencia política, ¿usted cree que la policía no captura a Vladimir Cerrón por orden del Ejecutivo de Dina Boluarte? Se ve a todas luces, ¿no? Se ve a todas luces que hay una manipulación. Desde el momento que la disciplina está bajo registros políticos, ya se vuelve una institución temeraria, de amenazas. Por eso que deberíamos cambiar la norma y la institución debe responder por la disciplina de su personal. Eso es importante señalarlo. Estamos en Altavoz, también estamos en Vital, estamos también en todas las plataformas digitales de Tribu Televisión. Estamos conversando precisamente con el general Carlos Tuce. ¿Qué usted recomendaría a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales para trabajar de la mano con la Policía Nacional de Perú en el combate contra el crimen? A ver, si bien la Constitución establece que la seguridad ciudadana es responsabilidad de los gobiernos locales, con apoyo a la policía, deben trabajar aquí, que las jurisdicciones policiales estén dentro de la jurisdicción del gobierno local. Resulta que hay comisarías que pertenecen a 2, 3
distritos. Ujú. ¿Con qué alcalde coordina? No se puede. Ahí la policía tiene que reorganizarse y ubicar sus comisarías dentro de la jurisdicción de un gobierno local y trabajar conjuntamente con los alcaldes. Primer factor para mirar la prevención, ¿no? Y luego también con relación a la criminalidad, hay delitos que ya rebasan la capacidad del gobierno local. Ajá. La Constitución dice que el gobierno local, pero el Tren de Aragua, ¿podrá combatirlo un alcalde? Efectivamente, estamos hablando de mafias internacionales, ¿no? Transcontinentales posiblemente, que están operando en el país y que hay que combatirla con mucha fuerza, pero se requieren obviamente más efectivos policiales. ¿Tenemos la cantidad suficiente de policías en el país? No, nos falta personal y aquí también existe una dicotomía. Falta personal policial y todos los años votan, y así lo digo textualmente, votan de la policía alegremente en una medida que se llama renovación de cuadros a las personas que no les simpatiza el comando institucional. Esto es primer absurdo, y eso es un absurdo que debería eliminarse de la ley, los pases al retiro por renovación, porque es una herramienta de abuso de poder. Segundo, hay falta. Hagamos una matemática muy simple, mi estimado señor. Somos más o menos 33 millones de peruanos. Dice el estándar internacional de las Naciones Unidas habla de que un policía debe ser por 280 a 300 ciudadanos. Entonces necesitamos 150.000 policías. Claro. Pero para un turno, porque el día tiene 3 turnos. Para 33 millones de peruanos se necesita 450.000 policías. Y ninguna autoridad lo dice. Solamente dice que nos falta 30, 40.000, pero es de un turno. A la fecha, más o menos estamos entre 120.000 policías. Pero es injusto que esta renovación de policías cuando tenemos gente con mucha experiencia. En su momento han dado toda su juventud, tienen experiencia y tienen conocimiento y están renovando por personas posiblemente que no conocen del oficio. Si no, veamos los policías que los están pasando al retiro por renovación, están trabajando en las municipalidades, están trabajando en el Ministerio Público y están levantando estas organizaciones, el Serenazgo y todos, porque son buenos profesionales. Simplemente, como no han sido allegados a los comandos de turno, los han prescindido de la institución. Y en el caso, por ejemplo, de las escuelas para la formación de policías, ¿tenemos la cantidad suficiente? Las escuelas en un inicio se repartieron a nivel nacional, fueron 28 escuelas en total, pero lo que no hubo fue el presupuesto para contratar los profesores adecuados. Ese es el tema, ¿no? Entonces se encontraban que suboficiales de reciente egreso eran los profesores de los alumnos que venían. Ya se imagina el tipo de profesional que salía, ¿no? ¿Cuál sería en todo caso la recomendación para de alguna manera revertir esta situación anómala? Primero tenemos que trabajar el proceso de selección. Los procesos de selección están mal llevados, por eso que delincuentes se infiltran en la policía y terminan siendo policías uniformados. El proceso de selección tiene que ser muy, muy rígido, de repente transferirlo que a otra organización lo haga, y luego los procesos de formación tienen que estar con la debida preparación y seguimiento con profesores profesionales. Importantísimo. Estamos en Altavoz, estamos en Vital, también estamos en Tribu Televisión, Canal 20 y sus plataformas digitales, y estamos conversando con el general Carlos Tuce. Se vienen las elecciones, como sabe perfectamente, estamos en un año preelectoral. En seguridad ciudadana, ¿cuál sería el planteamiento base de los partidos políticos en sus propuestas para el sillón presidencial? Los candidatos tienen allí que mirar de que ya tenemos un estado paralelo, ¿no? Y hay que enfrentar con firmeza, con decisión, el crimen. El crimen está rebasando el Estado de Derecho, porque por un lado existen normas que favorecen el crimen, por otro hay vacíos legales. Entonces, de eso se aprovecha la criminalidad. El candidato o quien asuma el poder tiene que tener una posición firme para enfrentar este tipo de delitos, inclusive llegando a la pena de muerte si fuera posible.
Efectivamente, estamos en Altavoz en Vital, estamos conversando con el general Tuse. General, ¿cuál sería su explicación respecto a lo que está sucediendo en Patás? Como sabemos, recientemente asesinaron a 13 personas en un socavón. Ha intervenido la Policía Nacional de Perú conjuntamente con el Ejército. Sin embargo, falta mucho más por hacer en otros ámbitos en el país. ¿Cuál sería esa recomendación suya? Y con esto nos vamos. El tema de la minería es que aquí se está mezclando la minería, la pequeña minería, la minería artesanal con la minería ilegal. Exacto. Habría que marcar esta distancia. El Reinfo es una institución que asolapa la delincuencia de la minería ilegal. Marcar claramente cuál es la minería artesanal y pequeña minería, y a ellos darles todo el respaldo y mano dura enfrentar todo lo que es minería ilegal. Perfecto. Muchísimas gracias, general Tuse, por estar en Altavoz en Vital. Lo Gracias. convocaremos en otro momento también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estuvimos con Carlos Tuse, general Policía Nacional de Perú, profesor de los programas de maestría en el CAE, en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Haremos una pausa y regresamos.